la grabación y no se olvide. Eh, No, profe, no hace falta, pero yo para que quede, digamos, el resto de la clase ¿Ahí le grabada, figura ya profe, grabando? ¿cómo? ¿Ahí figura grabando? Sí, profe. Sí, Ahora sí. sí. Cuando pongo compartir pantalla se me van todos los datos y se me arma lío. Vieron que yo les dije que ya estoy grande. Bueno, díganme, ¿está grabando ahí? ¿Está todo bien? Sí, 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 perfecto. profe. Listo, y las preguntas, chicos, háganmelas así, abran el micrófono y háganme las preguntas, porque cuando tengo el modo presentación, el chat no lo estoy viendo. Así, para mí es más sencillo. Entonces les decía, parámetros nominales de las cargas, si los repasamos, es aquel parámetro con el cual nosotros diseñamos una instalación o una carga eléctrica. Esos parámetros tienen que ver con las corrientes, con las tensiones, con las potencias. Es decir, ser el valor máximo con el cual nosotros diseñamos para que trabaje la máquina. En cambio, si nosotros también tenemos otro parámetro que es importante a considerar, que es el funcionamiento de la máquina, o la instalación no, pero una máquina en vacío, que va a ser el mínimo valor que va a consumir. Entonces nosotros, entre el valor de vacío y el valor nominal, es el rango de funcionamiento que tenemos de la máquina. ¿Alguien me está haciendo alguna pregunta por WhatsApp? Porque me salta acá un aviso, por chat digo, pero yo no sé cómo verlos. Así que por favor les pido que me abran el micrófono, el que tenga una duda y me la haga, y la contestamos y la compartimos entre todos. Los tipos de fallas, recién les comentaba, tenemos las fallas de aislación, que es una derivación a tierra porque falla justamente la aislación. Los cortocircuitos, que es un crecimiento muy violento de la corriente en un tiempo muy breve. Y las sobrecargas, que es un crecimiento en algunos valores por encima del valor nominal en un tiempo más largo. Y obviamente que la permanencia de un cortocircuito es inadmisible. Nunca puede permanecer un cortocircuito, o sea que lo debemos despejar de manera inmediata. En cambio, una sobrecarga puede ser admisible dependiendo de qué valor tiene esa corriente de sobrecarga y qué tiempo de permanencia tiene en el circuito. Entonces, nosotros podemos admitir o no esa sobrecarga. Les decía que los dos universos que hay de protecciones elementales que nosotros manejamos son los fusibles y los interruptores. Los interruptores automáticos, térmicos, tienen una parte de disparo térmico, una parte de disparo magnético, y esos son las que nosotros comúnmente conocemos como llaves termomagnéticas. Estos dos elementos de seguridad son exclusivamente para proteger a la instalación o a los elementos que están conectados en la instalación. Nada tiene que ver este tipo de protección con una protección sobre las personas. Las características principales de las protecciones, ahí tienen un pequeño listado de las más importantes, y recién yo le estaba comentando que la característica de lo que denominamos poder de corte es muy relevante, porque es la capacidad que tiene una protección de interrumpir una corriente de cortocircuito. Entonces, cuando nosotros hacemos cálculos de corrientes de cortocircuito, dependiendo del lugar donde está instalada esa protección, y en función de la potencia de cortocircuito que puede aportar el medio exterior, que es quien está proveyendo la energía para esa falla, nosotros tenemos que hacer una selectividad, o hacer una selección de una protección que sea capaz de interrumpir. ¿Por qué resaltamos esto? Porque puede ser que la corriente sea tan grande que los contactos de esa protección no sean capaces de poder hacer la apertura de la falla. Ahí me está avisando, chicos, que en un ratito se me corta, así que cuando se corta hacemos una reconexión y continuamos con la clase. En este caso, los fusibles son los elementos que presentan poder de corte en general superior a cualquier otro tipo de elemento. Y otra característica que tiene el fusible, que es importante resaltar, es que el fusible, una vez que actuó, se reemplaza.
Un interruptor, en cambio no, una vez que actuó, se lo vuelve a accionar. Es decir, que el fusible es un elemento que bajo ninguna circunstancia nosotros debemos actuar sobre él y cambiarle el elemento fusible, ya que si lo hacemos y no lo hacemos de la manera adecuada, vamos a estar alterando el calibre de esa protección. Por lo tanto, esto que muchas veces hay de uso común, o había de uso común, ir y si se nos rompía, se nos quemaba el fusible, ir buscar un pedacito de alambre y cambiarlo, eso queda terminantemente prohibido. Hay que buscar un fusible del mismo calibre que tenía y reemplazarlo. Tampoco, o una cuestión que también es importante que la tengamos en cuenta, si nosotros en una instalación se nos produce una actuación de un fusible de 20 amperes y se produjo la actuación porque nosotros lo que hemos ido es agregándole carga a esa instalación, la solución no es ir y cambiar el fusible por uno de mayor calibre. Si nosotros hacemos eso, lo que hacemos es estar desprotegiendo a nuestra instalación. Debemos cambiarlo por un fusible del mismo calibre. Y si eso no nos es suficiente porque la carga ha aumentado, tendremos que hacer un estudio y analizar las modificaciones que hay que hacer a nuestra instalación para poder utilizar una protección de mayor valor. Esta es la curva de disparo que normalmente tiene, o que caracteriza a un fusible. ¿Y qué es una curva de disparo? La curva de disparo me está indicando, o me está relacionando siempre dos ejes. En un eje me marca corrientes, y en otro eje me marca tiempos. Entonces, cualquier relación de valores, tiempo, corriente, que se encuentren por debajo de la curva, va a hacer que ese fusible no produzca ninguna actuación. Cualquier valor o cualquier conjunto de valores, tiempo, corriente, encima de la curva o por encima de la curva, van a hacer que el fusible produzca su actuación. Es decir, se queme. El fusible termina siendo una lámina de un material conductor, que lo que va a hacer una vez que sobrepasó ese valor de corriente que admite, se va a fundir. Por lo tanto, va a producir la actuación y va a interrumpir la corriente. Fíjense que aquí tienen marcado, en este eje, el valor de la corriente nominal. ¿Qué les está diciendo? Que ese fusible, con esta curva que ustedes tienen, mientras permanezca la corriente nominal, puede estar indefinidamente en el tiempo conectado, que no va a actuar. Y tiene un pequeño rango para admitir algún tipo de sobrecarga. Un muy pequeño rango. Entonces, este es un margen de seguridad, porque muchas veces, cuando los equipos eléctricos arrancan o están trabajando, pueden tener algún tipo de corriente de sobrecarga, que va a durar muy pequeño tiempo. En general, esta curva, en el tiempo allá, prácticamente va a estar coincidiendo con la corriente nominal. Ahí tienen algunos ejemplos de fusibles. En general, cada una de las protecciones que ustedes vayan a utilizar, todas vienen con o tienen una curva de disparo. Esas curvas de disparo vienen o están provistas por los fabricantes de esas protecciones. Acá tienen algunos ejemplos de fusibles. Este es el fusible rosca, el más viejo que venía, lo que se utilizaba antiguamente. Acá tienen un fusible más evolucionado en general. Este tipo de fusibles son los que ya se empiezan a utilizar, o se utilizan, o bien estos que tienen aquí, donde son cartuchos reemplazables, que van adicionados en algún tipo de equipo como este. Estos fusibles que tienen acá son fusibles que se utilizan en los sistemas de distribución de energía. Son fusibles que se los denomina de alta capacidad de ruptura, vienen para corrientes bastante más altas, y para funcionar con tensiones de hasta 400 o 500 volts. En general la tensión nominal del sistema es de 380, se las hace un poquito más por una simple razón de precaución. Y acá tienen básicamente lo que es un fusible, tiene dos terminales metálicos, en el medio una lámina fusible,
Y muchas veces, dentro de la cápsula, van a encontrar que esos fusibles, algunas veces simplemente es aire, y otras veces tienen algún material que les proporciona algún tipo de característica de disparo a ese fusible. Una característica de disparo que puede ser algún tipo de arena o algún tipo de material que lo que produzca es un calentamiento más rápido de la lámina, de manera que se funda en un tiempo más corto. Acá tienen otros fusibles, que estos fusibles ya se utilizan en el nivel de media tensión en lo que es distribución de energía eléctrica. Básicamente entonces, todos los fusibles constan de una lámina metálica o un hilo metálico calibrado y que va a disparar a una determinada corriente. Y ese es el calibre del fusible. Acá tienen algunos usos de los fusibles, ejemplos de distintas corrientes, tensiones, y acá lo que recién yo les significaba, lo que es el poder de corte. Fíjense, el poder de corte indicado en kilos amperes. Y estas son las corrientes nominales que toleraría, o el rango de corrientes nominales que podrían llegar a tolerar. Estos son algunos ejemplos. Puede haber, de acuerdo a los fabricantes, un número muy importante de características y de tipos de fusibles. Y acá tienen, por último, una comparación de dos tipos de fusibles. Fusibles de actuación más lenta y fusibles de actuación más rápida. En general, los fusibles rápidos se utilizan en las instalaciones de iluminación, ya que todo lo que tiene que ver con instalaciones de iluminación, los elementos son más sensibles a algún tipo de alteración del circuito. Por lo tanto, la rapidez con la cual nosotros tenemos que actuar es más rápida. Y en lo que es fuerza motriz, utilizamos lentos. Fuerza motriz nos estamos refiriendo a los motores, motores, transformadores. A todo eso, nos estamos refiriendo o estamos buscando fusibles que tengan un disparo más lento, ya que muchas veces estas máquinas, no muchas veces, estas máquinas, ya las vamos a estudiar, pero estas máquinas al inicio de su funcionamiento toman corrientes muy altas, por encima de los valores nominales, con valores bastante por encima de los valores nominales. Y el hecho que tomen corrientes por encima de los valores nominales en el instante de arranque, es decir, esas corrientes de arranque, no quiere decir que sea una condición anormal de funcionamiento. Lo hacen porque es una característica propia de funcionamiento de la máquina. Entonces, esas máquinas necesitan tener algún tipo de protección diferenciada. Y muchas veces, lo que necesitamos tener es un fusible que no se dispare justamente por esa corriente de arranque. Hay otras protecciones que son o que se basan justamente en la dilatación de temperatura y demás, o con algún accionamiento eléctrico en el disparo. Pero si les parece, ya me queda muy poquito para que se nos corte esta comunicación, así que lo continuamos viendo a esto desde aquí en nuestra segunda parte. Así que, si les parece, ya en un momento nos volvemos a conectar y terminamos de ver lo que es las protecciones automáticas, las protecciones termomagnéticas y diferenciales. Y un temita como es la selectiva. ¿Está bien? Así que nos volvemos a reconectar en un par de minutos. Así que los espero nuevamente. ¿Sí? Listo, chicos, nos conectamos en un ratito.